Se abre la sesión. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles, educativas y religiosas de nuestra ciudad, vicario de Asuntos Jurídicos de la Diócesis de Jerez, representantes de las entidades de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas William Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Hoy es un día de alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Antonio Millán Garrido, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos académicos, compañeros, dignísimas autoridades, representantes de la Corporación Municipal jerezana, amigos de la Academia, señoras, señores. Ante todo, agradecer a la Junta de Gobierno que me haya encomendado la tarea ciertamente grata y además jubilosa de presentar al profesor doctor don Javier Gómez Vallecillo en este acto de ingreso como académico correspondiente de la Real Corporación. Y como ya hice en alguna ocasión anterior, voy a comenzar refiriéndome a esta figura del académico correspondiente y al cambio de tratamiento que recientemente ha sufrido en nuestros estatutos. El término correspondiente deriva del vocablo francés correspondant, que aparece en la vida académica de Francia en tiempo de Luis XVI, cuando los estatutos de la Academia Real de Arquitectura de 1776 permitieron el ingreso de académicos correspondants de hasta 12 arquitectos destacados que viviesen a más de 25 leguas de París. Más tarde, en 1803, se consolidaría esta figura con su previsión en los estatutos de la Academia Francesa de Buenas Letras y en la de Bellas Artes, permitiendo que hubiera un número determinado también de 60 en un caso y de 36 en otro. La función de estos académicos era triple. En primer lugar, remitir información a la Academia, función que poco a poco se fue quedando como residual. Representar a la corporación en el lugar de donde fuesen y participar activamente desde esos lugares de residencia en los trabajos corporativos. Por eso la traducción precisa del francés correspondant era la de corresponsal, como recogía en 1846 la Academia de San Fernando, oponiéndose a la de correspondiente, que había adoptado ya en 1792 la Real Academia de la Historia, con una traducción tan literal como inadecuada del término francés. No obstante, sería precisamente el de correspondiente, el que terminaría imponiéndose cuando la Academia Española, en la edición del Diccionario de la Lengua Castellana de 1869, incluyó el término académico correspondiente como el que tiene correspondencia con alguna corporación. La acepción quedó consolidada en la edición del diccionario de 1884 y a partir de ese momento las academias como la Real de San Fernando, que habían sostenido el término de académico corresponsal, fueron sustituyéndolo por el de académico correspondiente. Por poner un ejemplo, la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, que en 1840 tenía académicos corresponsales prácticamente en toda España,
cuando en 1882 se transforma en la actual Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, sustituyó a los académicos corresponsales por académicos correspondientes que habían de residir, por supuesto, fuera de Madrid. Hoy prácticamente todas las academias prevén, junto a los académicos numerarios, son un número determinado y casi siempre con residencia en la ciudad o en el distrito al que corresponde la academia. Aparte de ello, como digo, todas las academias tienen académicos correspondientes que por lo general no constituyen número limitado y residen fuera de la ciudad en la que la corporación se ubica o debieran residir. Nuestra academia, hasta 2022, regulaba dos tipos de académicos correspondientes, según residiesen en la provincia de Cádiz o fuera de ella, distinción que no era meramente topográfica. Los residentes en la provincia eran realmente una categoría de entrada en la corporación, puesto que ellos y solo ellos podían ser elegidos numerarios. Tal condición justificaba el número, que no eran más que 10 en toda la provincia, y el que su elección fuera necesariamente entre personas que sean consideradas acreedores a ocupar en su día una plaza de académico numerario. Junto a ellos estaban los residentes fuera de la provincia de Cádiz, que eran los auténticos y genuinos académicos correspondientes. Habían de residir lejos de la academia, en otra provincia española o en el extranjero, y su número era indeterminado. Este planteamiento, que permitía al cuerpo académico conocer la disposición que mostrara el futuro académico numerario, fue suprimido sin debate alguno, esa es la realidad, por los nuevos estatutos de 2022. Con ello ha desaparecido la figura del que yo llamaba académico correspondiente prenumerario y se ha desvirtuado la figura del verdadero académico correspondiente, que era el que residía fuera de la provincia de Cádiz. No me voy a detener en las consecuencias de este cambio y menos aún de otras medidas adoptadas en esta, en mi opinión, poco afortunada reforma estatutaria. Pero sí quiero destacar, porque de los académicos correspondientes estamos hablando, que estos, los académicos correspondientes, forman parte del cuerpo académico, con unos derechos y obligaciones que deben ser respetados. En la mencionada reforma estatutaria no se les dio a los académicos correspondientes, siendo parte afectada, audiencia alguna. Y una cosa es que carezcan de derecho de voto, que carecen, y otra bien distinta es que se les prive del derecho a conocer el proyecto de una reforma estatutaria y alegar todo a lo que su derecho convenga. Pero volviendo a la presentación que nos ocupa, como indica nuestro reglamento de régimen interno, se trata de personas que se caracterizan por su demostrada competencia y reconocido prestigio en los ámbitos científico, técnico, literario o artístico. Esta demostrada competencia y ese reconocido prestigio lo tiene en muy elevado grado la persona que hoy se incorpora como académico correspondiente a esta Real Corporación. El doctor Javier Gómez Vallecillo nació por accidente, dice él, en Zaragoza, y tras unos años en Aranjuez se estableció con su familia en Córdoba, donde él siempre lo recuerda, vivía a las espaldas del Colegio Santa María de Guadalupe. Allí acudía a misa y a sus instalaciones deportivas, cuando una tarde de la primavera de 1979 entró en su cine, en el que proyectaban Hermano Sol, Hermana Luna, la magistral versión de Franco Sefirelli de 1972. Tenía él entonces 15 años
y según él se quedó prendado de aquel hombrecillo que necesitaba poco para vivir y lo que necesitaba lo precisaba poco, que cantaba a las flores y a los animales del bosque, que vestía siempre el mismo sayal, que no paraba de reír, que gustaba de estar con sus hermanos y que no dejaba de apelar a Dios. De forma que en 1980, con 16 años, ingresó como seminarista franciscano, convencido de que ese era su destino. Y fue novicio en varios conventos hasta que en 1984, a escasos meses de su profesión como fraile, la curia le concedió la excedencia para que durante unos meses terminara de confirmar su vocación. Javier no regresó al convento, aunque nunca perdió los ideales y valores, siendo en estos momentos hermano profeso de la Orden Franciscana Seglar en la Fraternidad de Jerez. Yo siempre digo de Javier que con esta decisión que tomó de venirse al mundo del derecho no cabe duda que perdimos un buen cura. De eso es algo que estoy convencido. A partir de su salida del convento, se graduó primero en Relaciones Laborales en la Universidad de Granada y después en Derecho en la de Córdoba, donde ejerció como graduado social durante años, significándose por su dedicación a los trabajadores y especialmente a los más necesitados. Ellos y las personas con discapacidad fueron desde entonces objeto de atención, cariño y estudio por Javier, según el cual eran sus leprosos, los que nadie quería. Hace ya 2 décadas se vino a vivir a Jerez y se doctoró en la Universidad de Cádiz con una tesis en la que supo aunar, por un lado, su preocupación y dedicación a las personas con discapacidad, con una especialización en Derecho del Deporte que había iniciado años antes, elaborando un extraordinario trabajo sobre el deporte adaptado en el derecho español, que bajo mi dirección fue publicado por Editorial Reus en 2019. Autor de otros 7 libros y una veintena de artículos, todos ellos editados en prestigiosas publicaciones jurídicas, Javier Gómez Vallecillo fue y es abogado ejerciente y fue secretario general de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, asesor jurídico de la Federación Andaluza de Ciclismo y de la de Deportes para personas con discapacidad física e incluso durante 4 años prácticamente lo obligué a que fuera secretario del Jerez Deportivo Fútbol Club. Es actualmente presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, es docente de la Universidad Europea de Madrid y profesor también del Máster de Derecho del Deporte de la Universidad San Pablo CEU de Sevilla. Su principal dedicación es, sin embargo, como funcionario de la Junta de Andalucía, en la que es asesor técnico de prevención de riesgos laborales. De su trabajo constante en este ámbito y de su profesionalidad en la atención a los trabajadores da buena prueba la obra Compendio de Prevención de Riesgos Laborales, editado por Laborum en 2025, que tuve el honor de prologar porque me lo pidió y en cuyo prólogo aseguro que en ese trabajo hay horas de trabajo continuado y un conocimiento muy profundo de la materia tratada. Pero más allá, y voy concluyendo, de estos valores académicos y profesionales del doctor Gómez Vallecillo, está el que es una persona tremendamente humana, de profundas convicciones, un cristiano convencido, hombre bueno, íntegro, de autenticidad encomiable y generosidad demostrada. Todas estas razones nos llevaron en su día a proponerle como académico correspondiente de esta corporación ante la que se presenta con un discurso de ingreso oportuno, trascendente, yo diría que además importante e incluso sugestivo y sugerente, que estoy seguro
responderá a la originalidad y el rigor propio de un gran jurista y un universitario ejemplar como el profesor Javier Gómez Vallecillo. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, ilustrísimo señor don Javier Gómez Vallecillo, para que pronuncie el discurso de toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias y Artes, con una conferencia titulada La elocuencia del silencio. Tiene la palabra. Ilustrísimas autoridades, compañeros de la corporación, excelentísimo señor presidente, miembros de esta corporación, ilustres compañeros de la academia, queridos amigos, familiares, hermanos de la Orden Franciscana Seglar, amigos del Coro ELA. Para mí no hay otra forma de empezar que siendo agradecido con lo que está pasando, porque obviamente esto no es cosa mía. Agradecido fundamentalmente incluso a nuestro excelentísimo señor presidente Juan, que junto con el secretario Juan María Vacas y junto con las académicas numerarias doña Pilar Chico y doña Paloma Ruiz, pues tuvieron la iniciativa de proponer esta candidatura de este recipiendario que dice la norma y que, bueno, pues que tiene como última causa el profesor Millán, que fue quien me trajo a esta casa en su momento, hace ya algunos años, y fue quien me subió a hombros de gigantes para seguir aprendiendo y conociendo la vida. Muy particularmente tengo que estar agradecido con el profesor Millán porque yo presumo de tener 4 padres. Mi padre biológico, Salomón, que me dio la vida, Pepe, que me enseñó a vivir, San Francisco de Asís, que es mi padre espiritual, y Antonio Millán, que es mi padre intelectual. No solamente es mi padre intelectual porque me enseñó a leer y escribir, sino que además es mi mentor, es mi maestro, es mi amigo y es mi confidente. Así que, profesor Antonio, infinitas gracias. Antes de empezar, si os parece bien, vamos a hacer un trato. Decía un manual de oratoria sagrada que llegó a mis manos hace ya muchos años, un epígrafe donde decía cuándo tenía el prelado que terminar la homilía. Y ponía algo así como diciendo que cuando el prelado viere que la feligresía empiece a rellenar sus posaderas en las bancas de la iglesia, fuese el instante donde principiar con el fin de la homilía. Pues ya saben cuál es el trato. Un poquito, yo ya me doy por enterado y vamos terminando. Bueno, ¿por qué elegir la elocuencia del silencio? Bueno, se preguntará más de uno de los presentes a qué criterio obedece la elección de semejante título, y quien pregunta por la intersección entre ciencia, arte y letras se encuentra, en términos de Foucault, ante una extensa historia discursiva en torno a la voluntad de saber. Y realmente hay muchas razones, pero una de ellas, a nuestro modo de ver la más importante, es el conjunto de bondades que otorga esta facultad del ser humano de comunicar sin decir nada o de conducirse por la vida sin molestar a nadie o molestando a todos a la vez. Sí, efectivamente el silencio y la palabra son y nos acompañan siempre, antes de nacer porque nadie tiene conciencia de nosotros, pero se habla del nasciturum, del derecho del que va a nacer, es el silencio del ausente. Durante la vida porque no todo es acompañamiento y fiesta, sino también soledades silentes, precisas y dolorosas, son los silencios vitales. Y después de la vida porque nos enfrentamos al silencio eterno, el de la paz infinita, tras el sepelio civil o religioso.
es pues que el silencio se encuentra presente en todas y cada una de las facetas de la vida de las personas e incluso de las comunidades de los seres humanos, como tendremos ocasión de ver. Ya dijo Aristóteles en el siglo IV a.C. que uno es señor de sus silencios y esclavo de su palabra. Las comunidades también, los pueblos y las naciones son también responsables de sus silencios. Lo estamos contemplando con el genocidio de Gaza. Pero como decía Neven Matwas, el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, empecemos por el principio, que es por donde principian siempre las cosas. El término silencio evoluciona del latín silentium, que deriva del verbo silere, estar callado. De esta raíz latina surgieron otras palabras relacionadas en español, como silencioso, silenciar, silenciador, a través de la edición de sufijos. La acepción latina original se centraba en el acto de no hablar, pero en la antigua Roma, en la época clásica, el término también se asociaba con la quietud, la ociosidad, como se reflejan los escritos de Cicerón y Livio. Posteriormente se ampliaron sus acepciones para incluir la ausencia de ruido o la omisión de algo por escrito o pasividad de una institución. Revisemos el significado actual que otorga la Real Academia de la Lengua. Abstención de hablar, falta de ruido, falta u omisión de algo por escrito, pasividad de la administración, toque militar para ordenar silencio o pausa musical. De otro lado, el diccionario de 1786 de Terrenos se trata de buscar significaciones en la lengua española, francés, latín e italiana y define los términos de silencio como algo relativo, opuesto al ruido, bulla, grito, tumulto y habla. Lo importante de esta breve reseña etimológica de silencio es que su significado siempre está asociado a la ausencia de algo. El significante tiene referencia con otro que no está, no es presente. Lo fue en el pasado y por eso no se le oye. Es la parte de la palabra que conecta directamente con el concepto platónico, cuando advierte el filósofo que el pensamiento es un diálogo silencioso del alma consigo misma, la palabra un diálogo del alma con los demás. Tal vez esta sea la razón de que el silencio alcance en Grecia y Roma clásica de distinción de deidad, forma divina y devoción ciudadana. Cuenta la antropóloga Hilda Basulta que la importancia del silencio en la vida del hombre ha sido reconocida desde la más remota antigüedad, tanto que fue venerado como un dios. De origen griego se la llamó Harpócrates. En Grecia y en Roma su estatua se colocaba en las puertas de los templos para significar que a todos los dioses se le honra con el silencio. Su figura era la de un muchacho con una mitra egipcia o una cesta sobre la cabeza, quien recomendaba callar con un dedo haciendo sobre los labios. Su nombre era, lo estaban consagrados también a esta figura árboles como el lob o el alberchico, este último con forma sus hojas de lengua humana. También existía una deidad femenina, diosa del silencio, en Roma. Sus nombres eran Lara, Matu o Tácita, es decir, diosa hogareña, muda o silenciosa. Su condición, sin embargo, no tenía un origen ejemplar. Nació de un castigo por hablar en demasía, pues Júpiter le había cortado la lengua por haber revelado a la ninfa Ioturno la celada que el padre de los dioses le había tendido para obtenerla. Visión mitológica que tampoco escapa de la visión filosófica. A lo largo de la historia, grandes filósofos y pensadores se han expresado en torno al concepto tan presente y universal como es el silencio. Ya decía Ortega y Gasset, dos referencias y dos reacciones humanas fundamentales ante el silencio. Por un lado, la posición clásica, que ve en la inefabilidad del mal un mal síntoma hasta un objetivo contra la verdad o de un pensamiento. Y la visión romántica, que reconoce en la mudez el cariz de todo lo sublime. Sócrates, en el siglo V a.C., valoraba profundamente el conocimiento de uno mismo y la reflexión interior. Una de las ideas centrales de Sócrates es que la sabiduría comienza
con el conocimiento de la propia ignorancia. Este reconocimiento puede estar asociado con el silencio, en el silencio de que debe de callar y escuchar, y no estar abierto, sino a aprender y reconocer lo que no se sabe. El silencio, en este sentido, es una oportunidad para la introspección, para examinar la propia vida y pensamiento. El famoso adagio, conócete a ti mismo, sugiere la importancia de la autoexaminación, que a menudo requiere un espacio de silencio. El silencio permite que las ideas maduren y que la verdad se revele de manera más natural y profunda. Por su parte, Confucio afirma que en el silencio más profundo está el mayor grado de sabiduría. Zenón de Citio asevera que el que no entiende tu silencio probablemente no entenderá tus palabras, mientras que Orwell llega a expresar que el arte del silencio es tan grande como el arte de la palabra. Asimismo, un antiguo proverbio zen sostiene que la naturaleza nos da 2 oídos y una sola boca para enseñarnos que vale más escuchar que hablar. Pitágoras prescribía a sus novicios un silencio de varios años para que aprendieran a guardar los secretos de la asociación. Se imponía una disciplina y una pureza de la vida. Quien pasara esta prueba estaba preparado para otras tentativas. En las escuelas pitagóricas el silencio era señal de discreción y autodominio, y sus aprendices eran llamados los acústicos, ya que estos debían limitarse a guardar silencio y discreta durante el aprendizaje. También la escuela hermética, en la tradición egipcia, participaba de esta virtud del silencio mediante el secreto y discreción como características pedagógicas. En ella destacaba el sacerdote y filósofo egipcio Hermes Trismegisto, quien se enseñaba a sus discípulos que la verdadera sabiduría está en la meditación y el silencio. El silencio guarda una estrecha relación con el misterio y, por ende, con el secreto monástico y también con el masónico. La primera etapa del aprendizaje de la masonería está asignada por el silencio como medio habitual de lograr una atmósfera de trabajo adecuada y una herramienta eficaz para el desarrollo intelectual y el cultivo de la mente. La masonería simboliza el silencio con la trulla, llana o paleta, con la cual se debe extender cuidadosamente una capa sobre los defectos de nuestros semejantes, de la misma forma que lo haría un masón operativo sobre los defectos de una edificación. El silencio masón es dual: silencio para escucharse a sí mismo, silencio para escuchar al otro. Se eleva así a rango de virtud, pues gracias a él es posible aprender y ser prudente, diligente, moderado y discreto, observar constructivamente las faltas y ser indulgente con las fallas y aprovechar los aciertos de los demás para bien propio y colectivo. Existen diferentes tipos de silencio. Así, en una primera aproximación, desde el punto de vista del concepto psicológico, Carlos Caso advierte que hay un silencio cómplice, un silencio mentiroso, un silencio descuidado, sistemático, cómplice, de evasión, de ocultación, de admiración, de incitación o de silencio paciente. Y también lo hay como silencio prudente, quien tiene lugar o que tiene lugar cuando evitamos la confrontación en el especial juego vital de conseguir el máximo número de aliados y el mínimo de detractores, evitando así arriesgar nuestra reputación ante la única recompensa en formar parte de una victoria pírrica. Así, por ejemplo, en 1936, durante un acto académico en la Universidad de Salamanca, Unamuno tuvo un enfrentamiento con el general Millán Astráin, un ferviente seguidor de Franco. Cuando Astráin gritó aquello de «viva la muerte y muera la inteligencia», Unamuno respondió con su célebre frase «venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha». A partir de ese instante, Unamuno se sumió en el silencio más prudente que se le conoce en su historia. Hay también un silencio cortés o de respeto. Se produce cuando callamos aquello que puede molestar al otro.
nos ayuda a no crear enemigos de manera innecesaria y a respetar al otro como diferente y legítimo. Se suele presentar como un gesto de respeto, generalmente a personas que tienen una posición de autoridad, como también personas fallecidas. Así sucede con la defunción desde 1919 del conocido, difusión desde 1919 del conocido minuto de silencio. Una práctica globalmente reconocida que se inició para honrar a las víctimas de la guerra. Tiene su precedente en el fallecimiento del ministro José María Paranos, a quien los senadores del gobierno portugués de 1912 ofrecieron un homenaje póstumo guardando 10 minutos de silencio en su memoria. Posteriormente, en 1918, en la ciudad del Cabo, su alcalde, Sir Henry Hans, instauró esta práctica y ofreció 3 minutos de silencio en honor a los muertos en la guerra, aunque luego se redujo a 2 minutos. Actos espontáneos que pasarán a ser oficiales a partir de la propuesta de 1919 del brillante veterano de la Primera Guerra Mundial, Edward George Henry, quien propuso en una carta dirigida al periódico londinense Evening News que se guardasen 5 minutos de silencio con motivo del primer aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1919, que puso fin al conflicto y que tuvo lugar a las 11 horas de dicho día, coincidiendo con la hora y fecha exacta en que entró en vigor el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. Hecho que fue objeto de especial atención por la Casa Real Británica, pues a ruego del político sudafricano Peter Friedland, resultó aprobado por el rey Jorge V del Reino Unido su observación y cumplimiento en los actos oficiales del Imperio Británico, fijado en 2 minutos de duración en el protocolo oficial de la Casa Real para semejantes situaciones. Otro tipo de silencio considerado desde el área del conocimiento psicológico son los que hacen referencia al artificio, al silencio burlón, al silencio inteligente, al silencio estúpido, al silencio de aprobación o silencio despreciativo. Entre los silencios de carácter personal experimentado por voluntad propia resulta el practicado por Mahatma Gandhi, quien ya apartado de la vida pública, los lunes de cada semana practicaba el silencio completo como voto de no violencia y para fomentar la introspección y la comunicación no verbal. Igual de profundo puede resultar el silencio mental, un estado de meditación en el que se tiene muy poco y se tiene a pensar lo mínimo, estando con la atención en el momento presente, en el aquí y ahora, lo cual mejora eficientemente y facilita la percepción e interacción de las emociones. Permite a los individuos observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Según Byron Katie, esta práctica es esencial para entender cómo nuestras creencias afectan nuestras emociones y la comprensión profunda, facilitando el proceso de cuestionar las creencias que nos limitan. Es el propio de la meditación, que según el neurocientífico Diego Redolar, explica cómo percibimos el mundo, tomamos decisiones y experimentamos el sueño a través de los ejemplos. Otro tipo de silencios a considerar serían los de carácter colectivo. Son los alusivos a la comunidad. El que practican los pueblos como manifestación individual y colectiva, arraigados en costumbres ancestrales como signos de identidad cultural. Así, por ejemplo, en la cultura finlandesa, el silencio en compañía no resulta una práctica incómoda, sino una forma habitual de conexión profunda y respeto mutuo entre las personas, reflejando presencia y reflexión sin la necesidad de la charla permanente. Lo definen como silencio activo, o la denominación en su idioma de hilshisu. En la vida ordinaria de los finlandeses es muy común ver personas sentadas en silencio en mesas, parques, transportes, saunas, sin necesidad de conversación, como una forma de recargar las pilas y estar consigo mismo. En los pueblos indígenas americanos ya señalaba la investigadora Hilda Basulto
que el silencio tiene un profundo valor expresivo y comunicante, especialmente en lo que se refiere a los antiguos ritos. Un ejemplo típico de este carácter ritual del silencio es el descrito por Sarah Myron sobre las costumbres de los nativos mexicanos, especialmente estudiadas en los pueblos indígenas de Tarasco, Tarahumaras, Jirocheles y Humalas. De otro lado, Hamilton Basso, influyente antropóloga cultural y lingüística estadounidense, concluye en su estudio sobre el silencio de la cultura apache en la zona de Arizona con un dicho de carácter anónimo muy significativo y que recoge en su obra: que un hombre esté en silencio no significa que no diga nada. Baste para significar tal afirmación analizar el relevante historial que tiene el silencio como medio de acción. Se cuenta que el anciano y virtuoso Flavio fue a Roma para implorar al irritado emperador piedad por los habitantes de Antioquía. En el palacio, frente al soberano, no recurrió al discurso de súplica. Humildemente arrodillado, permaneció inmóvil y silencioso. Precisamente, Rosalía de Castro, en su obra Flavio, recoge este pasaje y dice: el silencio, ese Dios que habita las grutas y las selvas, que ha dejado su retiro para ir a extender sus dominios en los palacios solitarios y los desiertos salones, los parques umbrosos, las floridas jardines, yacerán de hoy más bajo un influjo poderoso y sombrío. Siguiendo con el pueblo apache, Hamilton Basso expresa, cualquiera que se haya leído su obra de indios americanos, probablemente que encontrará en ellos la predilección por permanecer callados. Tanto es así que inventaron el lenguaje de los signos. Japón también es especialmente sensible en la cuestión del silencio. Otra experiencia importante sobre el silencio en la que se da en esta sociedad. En el libro Entrevistando a usuarios, el investigador Steve Portigal identifica 3 tipos de diferentes silencios en el contexto de la conversación japonesa. Silencio de preparación. Se refiere al silencio que se utiliza como una pausa reflexiva antes de hablar, permitiendo a la persona pensar sobre el mensaje que va a decir. Silencio del esfuerzo. Se asocia al esfuerzo y a la dedicación de la persona, donde el silencio puede ser visto como un signo de madurez y respeto. Y silencio del fracaso. En este caso, el silencio puede expresar miedo, agresión, falta de respeto y puede ser utilizado para ocultar sentimientos o pensamientos. Carlos Rubio, sobre este particular, sostiene que muchos japoneses tienen y afirman la convicción de que si han de recurrir a las palabras para comunicar sus sentimientos, no están comunicando verdaderamente. Silencio que puede ser completado como potente elemento y enorme expresividad en manos de grandes masas, como lo usan para expresar públicamente en la memoria de acontecimientos dolorosos. Así, por ejemplo, cada 20 de mayo, en Montevideo, Uruguay, docenas de miles de personas marchan silenciosamente por la avenida principal en homenaje a los detenidos y desaparecidos por los efectos del terrorismo de Estado durante la dictadura militar de 1973 a 1985. También el silencio de protesta se da en las Black Sack a mediados del siglo XX para condenar el racismo y el apartheid sudafricano. Relata Moreno Bilbioni que sus vigilias frente a los edificios gubernamentales fueron una muestra y una imagen muy potente. Mujeres blancas de clase media, amas de casa en su mayoría, saliendo a las calles a expresar su luto por la agresión racial hacia sus vecinos negros. En el continente sudamericano, en fechas similares, más de 100.000 colombianos marcharon hacia Bogotá para reunirse en silencio contra los crímenes de la policía política, el Pol Pot, y también portaban similares correspondientes crespones negros. Silencio de protesta que llevaron a cabo las mujeres de negro contra el pueblo de Israel por la ocupación palestina y más tarde ampliando su protesta a otros países en conflicto latente. Destacan principalmente las mujeres de negro de Serbia con su silencio condenatorio de la guerra de los Balcanes e hicieron frente a los insultos desacerbados del nacionalismo defensor de la limpieza étnica.
En Turquía se denominaron los indignados, que protagonizaron en 2013 implantes en la ciudad capital de Turquía, que se llamaron los ciudadanos en pie, mostrándose en silencio y en protesta por las maniobras del gobierno. Y también en nuestro entorno más inmediato, concretamente en el País Vasco, el silencio ha sido protagonista de manifestación social, pues en el silencio protestaba la asociación Gestos por la Paz durante más de 20 años para mostrar así su rechazo a la violencia y al terrorismo. En la sociedad victoriana también existen los círculos de silencio, una iniciativa de carácter social y popular que pretende poner de manifiesto las situaciones de pobreza y desigualdad de las personas inmigrantes en el territorio alavés, hábito que se extiende desde la ciudad de Toulouse. El silencio ha formado parte y forma parte de la propia actividad. Es una señal de duelo, una muestra de disconformidad, de solidaridad, incluso de rabia. Es realmente una protesta social y, como expresa Malgriani, la protesta social es una representación del conflicto dentro de la lógica de la democracia. Es el modo en que ciertos grupos e identidades colectivas luchan por hacer visibles sus demandas, sus repertorios y sus estéticas. Las protestas sociales están configuradas como lucha por la significación y el sentido de los fenómenos sociales a través de la demanda simbólica que exige un cambio de sistema y de régimen político. Protesta social que no siempre resulta pacífica, como así sucediera con la marcha en silencio por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 21 de diciembre de 2012, donde se hicieron visibles las características de los silencios colectivos con tintes más agresivos. Se puso así en evidencia que se habla de los silencios en plural, porque son múltiples cuando se presentan como acción colectiva, política y social, como acontecimiento y como encarnación de la práctica, por tanto, de origen popular y comunitario, que poco o nada tienen que ver con los silencios políticos, porque los silencios son políticos en el momento en que surgen como desacuerdo con la política normativa e instrumental. Un ejemplo significativo del papel del silencio en la política es el que vino a darse en un país sudamericano donde se anunció la reciente abolición de la ley Mordaza, implantada en 1957. Hablamos de Puerto Rico. Allí, el 10 de junio de 1948, se aprobó la Ley 53, conocida como la Ley Mordaza, con la intención de reprimir el creciente movimiento independentista en Puerto Rico. Promulgada por el gobernador designado por Estados Unidos, Jesús Piñero, esta legislación criminalizó cualquier expresión de nacionalismo portueño, incluso se volvió ilegal poseer o exhibir la bandera puertorriqueña incluso dentro de la vivienda, cantar canciones patrióticas o hablar o escribir en favor de la independencia. Otra disposición de similares características, ya en nuestro entorno inmediato, se puede considerar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, española, de protección de la seguridad ciudadana, criticada por diversos colectivos por cuanto afirmaban que dicha ley vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de información y principios internacionales como el derecho al asilo. Existen otras disposiciones auspiciadas del silencio obligatorio, ya afortunadamente derogadas, que fueron promulgadas durante el franquismo, como la Ley de Prensa de 1938 y la posterior Ley de Prensa de 1966, con las que evidentemente se pretendía el control ideológico de la población por medio de la censura. No obstante, en política hay que considerar otra forma de poner en valor el silencio o los silencios, concretamente en la oratoria parlamentaria, con muestras intachables de Benjamín Disraeli, que usaba el silencio como un discurso electrizante frente al auditorio para controlar el ritmo y el énfasis como puntos clave de su exposición, porque Disraeli decía que el silencio era la madre de la verdad. Ejemplos similares tenemos en nuestro Estado, en el caso de Mateo Sagasta, que también hacía uso magistral del silencio en su discurso, pero quien se hizo más famoso en la calidad de su silencio fue el mariscal Moltke,
considerado como un estratega de la palabra, de quien se decía de él que sabía callar en 7 idiomas. Y ya que estamos en silencio y en temas de leyes, recordaremos al respecto que también hay un silencio que se convierte en instituto jurídico de manos del legislador con el conocido silencio administrativo, figura jurídica que permite la estimación o desestimación tácita de lo que la ley anuda a la ausencia de respuesta por parte de la Administración respecto de la petición de un ciudadano el transcurrido plazo reglamentario. En el caso español se encuentra regulado en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y sobre el que en relación a sus efectos existen bibliotecas enteras, tanto de doctrina como de jurisprudencia. Silencio legal que incluso alcanza el valor de derecho constitucional, cuando se reconoce el derecho al silencio como derecho fundamental en el artículo 24.2 de nuestra Constitución y en el artículo 17.3, que protege a cualquier persona detenida o investigada frente a las autoridades y ante la autoincriminación, permitiéndole guardar silencio y no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, negarse a responder a preguntas en cualquier fase, incluso del propio procedimiento penal. El silencio es derecho, y ya lo dijo de alguna manera José Luis Ramírez con rotundidad. El significado del silencio y el silencio del significado, que la libre opción al silencio es uno de los derechos humanos todavía no escritos en las declaraciones oficiales cuya exigencia se hace demandar. Nos acompaña también al silencio administrativo quizás el menos callado, que es la poesía, la narrativa y la literatura. Tenemos ejemplos infinitos de este uso del silencio en Octavio Paz, en Pablo Neruda, en Mario Benedetti, en León Felipe, en Rosalía de Castro, en Machado, en García Lorca, en su elegía al silencio. Goethe incluso decía del silencio que fue la guía de su vida. Igualmente ocuparon proclamas importantes en la experiencia poética sobre el silencio Miguel Ángel Asturias, José Revueltas, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y por supuesto hay que citar los silencios magistrales de nuestro ínclito y universal Cervantes, del que hoy celebramos su festividad. Ya en Rinconete y Cortadillo ofrece ejemplos notables de silencio majestuoso con técnicas casi dramáticas. Y sin embargo fue tal vez en el más sublime de sus personajes, en nuestro Caballero de la Mancha, el afamado hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, Don Quijote de la Mancha, quien en sus manos y en su boca no desdeña el estoicismo de la actitud del silencio a través de su texto. Así lo demuestra en diferentes pasajes, en el que Don Quijote se encuentra, por ejemplo, en la carreta del buey. Dice así: iba sentado en la jaula, con tanto silencio y tanta paciencia como si no fuera hombre de carne, sino estatua de piedra. O aquel pasaje que alentaba y presentaba a Sansón Carrasco al llamarlo caballero sufridor así del calor como del frío, así del hambre como de la sed. O en otra ocasión, donde se destaca en forma de humor, como narra en el pasaje en casa de don Diego de Miranda, quien le sirve a don Quijote una comida limpia, abundante, sabrosa, que de lo que más contentó a don Quijote fue del maravilloso silencio que con tanta gozo había en su casa que semejaba a un monasterio de Cartujo. Otro estudio sobre los silencios del Quijote, realizado por Conde Zarzalla, realiza justamente el estudio sobre Sancho Panza, mucho más emotivo, teniendo en cuenta que se trata de un gran parlador. La primera parte de Don Quijote intenta en vano poner coto a su verbalismo. Así, en el capítulo 25, un día después de la aventura de los batanes, estando los dos en el corazón de Sierra Morena, ya empieza a pesar sobre Sancho el mandamiento de guardar silencio. Y el pobre Sancho, no pudiendo sufrir tanto silencio, dice que es peor que los palos y se queja de que no hemos de coser la boca sin osar decir lo que el hombre tiene en el corazón,
como si fuera mudo. Anteriormente, en el pasaje 21, que trata de la alta aventura y rica gracia del yelmo de Mambrino, ya podemos leer este pasaje. Yendo pues así, caminando, dijo Sancho a su amo: Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa con un poco con él? Que después de que me puso aquel áspero mandamiento de silencio, se me han podrido más de 4 cosas en el estómago, y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se malograse. Dila, dijo don Quijote, y sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Precisamente Vargas Llosa, quien expresó como nadie el efecto del silencio, y lo hizo justamente en otro ámbito del silencio donde trasciende la vida y la muerte, como es el silencio taurino. Vargas Llosa, en su pregón del año 2000, al hablar de los silencios de la maestranza, dijo: la Real Maestranza tiene una historia, una leyenda, una chispa y un salero archisabidos, y tiene también esos escalofriantes silencios metafísicos que sólo ella produce entre las plazas y el mundo. Esos silencios que en ciertos instantes privilegiados de una faena consuman algo imposible de explicar, una abolición del tiempo, un éxtasis colectivo, un pasmo antológico, el silencio de la plaza. Cuestión confirmada posteriormente en la tesis del profesor Javier Bellón, que en su análisis de la gramática del silencio en la lidia sitúa a la tauromaquia en el terreno de las manifestaciones estéticas. No obstante, la primera referencia que hemos encontrado en nuestro ordenamiento sobre el silencio data nada más y nada menos que 700 años de antigüedad, con ocasión de la promulgación en 1265 de la Ley de las 7 tablas o 7 partidas de Alfonso X el Sabio, aunque en ese caso referida como facultad que han de observar los párrocos y clérigos en sus parroquias frente a sus feligreses, autoridades civiles y eclesiásticas, amparando con ello el silencio obligado a todo clérigo confesor sobre el desarrollo del sacramento de la confesión, al quedar preservado el obligado silencio eternal por parte del confesor eclesiástico respecto de los cristianos a quienes brindan dicho sacramento. Silencio de pecados y confesiones que se instauran tras el Concilio de Letrán IV en 1215, donde se hizo obligatoria la confesión anual de pecados graves, impulsando la penitencia privada y la figura del sacerdote confesor, consolidando de esta manera para ello la exigencia de la confidencialidad, por tanto, el silencio ad eternum de los pecados confesados. La Iglesia Católica considera que la santidad del sacramento de la confesión lleva anejo un estricto secreto de lo tratado entre el confesor y el penitente, que se suele llamar silencio sacramental, en términos latinos sigilium, sello. Por eso la Iglesia Católica ha protegido desde antiguo este sigilo sacramental con un delito canónico que lleva anexa la máxima pena. Actualmente este delito está tipificado en el canon 1388. Allí podemos leer que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental irrumpe en excomunión latae santiae, reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Y aquellos que intervengan, posteriormente en el punto 2, dice que intervengan de alguna forma en el procedimiento, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa sin excluir la excomunión. Bajo este delito, el bien jurídico protegido es ante todo la santidad del sacramento de la confesión. Y en un segundo término también protege la intimidad del penitente y la relación de confianza que se caracteriza entre penitente y confesor. En efecto, el penitente tiene derecho a que no se divulgue el contenido de la conversación entre él y el confesor en orden al perdón de los pecados. Esta práctica también es referenciada de alguna manera en la vida de la fe cristiana en el caso de las órdenes religiosas, y aunque no existe el voto formal de silencio absoluto en la Iglesia Católica, salvo en algunas confesiones, como acabaremos de ver, las típicas son las órdenes monásticas como los cartujos, cistercienses y benedictinos, quienes valoran el silencio como elemento central
para la vida contemplativa y la oración, con momentos específicos y zonas de silencio estrictos, especialmente en la clausura y durante las horas de liturgia, las horas de gran silencio, que permiten incluso hablar por necesidades esenciales y en tiempos de recreo. El silencio interior, el que afecta a mente y corazón, en este caso, resulta tan importante como el exterior para la unión con Dios, siendo el de la regla de la Cartuja el más conocido por su austeridad y vida solitaria. La orden, fundada por San Bruno en 1084, creó el primer emeritario en Chartreuse, nombre de un macizo montañoso de los Alpes franceses que derivó en el latín medieval Cartusia, castellanizado como Cartuja, refiriéndose evidentemente a su lugar de origen. San Bruno, en la regla cuarta que rige el ordo de los cartujos, establecía esta singular disposición. Nuestra ocupación principal y nuestra vocación es la de dedicarnos al silencio y a la soledad en la celda. En ella, con frecuencia, el alma se une al verbo de Dios, la esposa al esposo, la tierra al cielo, lo humano a lo divino. El silencio es también, y se describe en la vida de los monjes cistercienses, comúnmente conocidos como trapenses. Ambas reglas tienen una inspiración principal en la regla de San Benito, fundador de la Orden Benedictina, en el 529, tomando como referencia el libro de preceptos del mismo santo del año 516. Muy común en dichas órdenes monásticas era la práctica del canto litúrgico durante los oficios, destacando de manera particular el canto gregoriano, desarrollado en los monasterios cistercienses principalmente. Canto gregoriano que entre sus características es la de ser interpretado en una sola línea melódica, simple, a una sola voz, o a capella, sin instrumentación, con un texto definido generalmente en latín que se corresponde con una oración de alabanza, súplica, ruego, lamento, alegría, tristeza, penitencia, ternura, acercamiento a Dios o al prójimo con carácter general. El carácter de todos estos aspectos se expresa mediante el canto. Por esta razón, el canto gregoriano presenta una variedad de giros y formas melódicos importante en función de los distintos aspectos que deben expresar: silencio, alegría, tristeza, sorpresa, expectación, porque ya se decía en aquel entonces in cantico amantis affecti, el canto es el impulso del corazón. En el año 150, donde se establece por primera vez el sistema de notación musical llamado neuma, es cuando se configura una serie de signos escritos que posteriormente darán a nuestra escala conocida actualmente. De cualquier manera, en la regla de San Benito se insiste en la importancia del canto como parte de la vida monástica, ya que ayuda a centrar la mente en Dios y en su presencia. Surge así el silencio musical. Silencio musical en ámbito religioso que cuenta con otras notables manifestaciones que vinculan incluso a cofradías y todo tipo de hermandades. Son denominadas cofradías y hermandades del silencio por no disponer entre sus comitivas con agrupaciones o bandas de música instrumental, de cornetas o tambores, todo lo más algún cuarteto musical de música sacra, de madera y viento. Así pues, las cofradías del silencio son hermandades de Semana Santa caracterizadas también por el voto de silencio de sus nazarenos, invitando con ello al máximo recogimiento, la austeridad y la oscuridad durante su estación de penitencia, ya que tiene como principal objetivo la meditación profunda sobre la pasión de Cristo, destacando, lógicamente, que se refleja también en su imaginería y en la decoración sobria y en la orden de sus pasos. Resulta de referencia la primitiva Hermandad del Silencio de Sevilla, fundada en 1340, considerada la madre de las cofradías, que procesiona en la madrugada del Viernes Santo, como también la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis de Albacete, la Hermandad del Caballero de Silencio de nuestro Padre Jesús Nazareno de Astorga, la Real y Domínica Hermandad y Cofradía Santísimo Cristo del Amor, nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes y María Santísima de la Encarnación de Córdoba, así como también las Hermandades del Silencio de distintas localidades de Almería, Ciudad Real, Jaén, León, Madrid, Oviedo, Salamanca, Zaragoza, Écija, Orihuela o Ponferrada.
entre las más conocidas. En todas ellas, el silencio hace profesión pública de fe y sale a la calle junto a los titulares de sus pasos, revestida de la iconografía más significativa de sus pasos, dando en algunos instantes, o donde en algunos instantes, se confunde el silencio de penitentes con el silencio de las almas. El silencio está también detrás de cada palabra, del ruido, de todo tipo de conversaciones, de la noche, detrás los muros, debajo de la tierra, más allá del horizonte, más alto que el cielo y más profundo que el mar. Cuando la humanidad llegó a la luna, encontró sobre todo silencio. Y también está detrás de la música, evidentemente. La música como silencio monacal, de más de 10 siglos de historia, la música como fraseo de melismas y los intervalos conjuntos de notas. El silencio en música es la ausencia medida del sonido. Representa en la partitura por símbolos que también se miden en la misma duración que las notas musicales correspondientes. Por eso se dice silencio de negra, silencio de blanca, silencio de redonda, silencio de corchea, etc. Si hay silencios conocidos y famosos en el ámbito musical, es la pieza conceptual 4 minutos 33 segundos de Joan Cage, donde el silencio realmente es el sonido del público. El intérprete no toca el piano, solamente deja escuchar al público. O el adagio de Weber, o incluso los famosos silencios de redonda de Simon y Garfunkel en los sonidos del silencio. Y es que la elocuencia no es una cuestión de palabras, sino también de silencios, como afirma David Lebrón, quien igualmente sostiene que el grado de cero de sonido no es posible conseguirlo mediante una privada sensibilidad. No existe en la naturaleza. Los movimientos del ser humano en su vida diaria van acompañados de su rastro sonoro. Nadie puede olvidarse de que su corazón siempre está palpitando. Por eso se inventó la cámara anecoica, una cámara diseñada para medir la ausencia de ruido en todo tipo de maquinarias, en todo tipo de instrumentos, objeto de explotación comercial. Una cámara que genera tal angustia que, pasado unos minutos, la mayoría de la gente siente la necesidad de salir, porque el silencio absoluto asusta al hombre. Efectivamente, la ausencia de sonido, de ruido, de conversación, puede operar incluso como un arma de tortura, en un claro ejemplo del silencio como castigo y llamado ley del hielo, de forma que la violencia actúa de manera pasiva y abusiva psicológicamente, que busca manipular y anular a la otra persona, provocando angustia, baja autoestima y sentimiento de culpa, pues está demostrado que este tipo de silencio daña estructuras cerebrales y el desarrollo emocional. No podemos olvidarnos de la tradicional mística española, donde el silencio se presenta como vía de conocimiento y transformación espiritual. Claros ejemplos los tenemos en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Pero si disponemos de un silencio próximo y cotidiano, es sin duda el silencio espiritual desprovisto de carácter poético que tiende a cuidar las cosas del alma con la sencillez de las cosas. Así, el uso del silencio en la cultura religiosa se presenta como una práctica universal para la conexión espiritual, permitiendo escuchar la voz divina o revelada para meditar la palabra sagrada, en busca, obviamente, de la paz interior. Fundamental en la tradición teologal sufista, por ejemplo, donde se concibe el silencio como pilar de conocimiento, o en el budismo, con su tradicional referencia a la meditación zen, o el judaísmo, donde Zohar, texto principal de la Cábala y fundamento del misticismo judío, atribuye al silencio el poder de la reconstrucción del templo. Y, por supuesto, la fe cristiana, que no escapa de esta circunstancia, donde encontramos una práctica del silencio tan elocuente que no solo obedece a causas místicas teologales, sino también rituarias, iconográficas, litúrgicas y dogmáticas, y que igualmente comporta un amplio elenco de manifestaciones individuales y colectivas, incluida la esicasmos, correspondiente a una corriente ascética de tradición cristiana oriental ortodoxa que busca la unión contemplativa con Dios a través del silencio, la soledad y la oración continua, precisamente en los monjes del desierto.
Es pues que el cristianismo no desdeña la práctica del silencio de cualquiera de sus manifestaciones, permite intimar con la voz divina y el susurro del Espíritu Santo, permitiendo alejarse de las distracciones mundanales, como así sucede igualmente en los silencios litúrgicos, durante las pausas de la misa, para justamente reflexionar personalmente. Y en la que además insiste el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica de 4 de octubre de 2003, diciendo que efectivamente es un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades. Silencios profundos que también se dan en la ordenación de sacerdote, cuando el obispo impone las manos sobre la cabeza del diácono que está consagrándose como sacerdote, que se da igualmente la unción de los enfermos y que igualmente se produce en el instante previo de la bendición de los novios. El silencio en San Francisco de Asís tiene semejantes características. Así sucede en la figura del santo. Para nuestro seráfico Padre, el silencio es un camino esencial para Dios y la fraternidad, no una mera ausencia de ruido, sino un espacio sagrado para la oración, la escucha de la voz divina y la autovigilancia, que permite purificar el corazón y diseminar cualquier tipo de habla vanidosa y la palabra en favor de la palabra edificante, uniendo siempre los hechos con la palabra para reflejar la voluntad de Dios. Condición necesaria para la oración profunda, la meditación y la contemplación. Francisco buscaba el silencio en sus retiros para concentrarse en la escucha de la única palabra verdadera. Buscaba en el silencio el lugar donde se hace presente Dios, permitiendo la intimidad y la experiencia de lo eterno, preparación para la oración y la guarda del pensamiento santo, facilitando la conexión con el Creador. Ayuda para vigilarnos a nosotros mismos, diferenciando el silencio auténtico que conduce a la caridad del falso silencio que puede generar escándalo. El silencio que lleva a la pobreza del espíritu, donde la persona no se altera por pequeñas cosas, entendiendo que el silencio es un acto de humildad ante el Señor. Para San Francisco, el poverello de Asís, la prudencia del silencio era importante. Así, en el capítulo 11 de la regla novulada, recomienda el santo que los hermanos no difamen ni denigren, sino que se amen mutuamente. Y todos los hermanos guárdense de calumniar y de contender de palabra. Empeñense más bien en guardar silencio siempre que Dios le conceda la gracia. Para los emeritarios, los que viven en las ermitas, mandó esta norma: sean 3 hermanos o 4 a lo más, y tengan un cercado en el que cada uno tenga su celdilla, en la cual ore y duerma. Y diga siempre las completas del día inmediatamente después de la puesta de sol, y esfuércese por mantener el silencio. Y digan sus horas, y levántense a maitines, y busquen prioritariamente el reino de Dios y su justicia. Y digan prima a la hora que conviene, y después de tercias concluyan y vuelvan al silencio. Es pues que el silencio es un concepto amplio y pluridimensional que trasciende la simple ausencia del sonido. La naturaleza del silencio es compleja y rica y abarca todos los aspectos de la vida. Es una herramienta de comunicación, conocimiento, un estado mental, experiencia espiritual y expresión artística y literaria, una protesta social, una tortura, un deleite. Aprender a apreciar y utilizar el silencio es una de las diversas facetas para enriquecer nuestra experiencia humana y nuestra conexión con el mundo que nos rodea y lo trascendental. Un recurso valioso que permite el crecimiento personal, la reflexión profunda y la conexión infinitamente más allá de lo mundano y natural. Se trata de una cuestión que suscita verdadero interés, como así lo demuestra el Registro General de determinada base de datos de la Universidad de La Rioja, donde se detallan más de 14.470 artículos relativos al silencio, 3.510 capítulos de libros, 2.584 tesis doctorales y 1.809 libros que completan el silencio como tema central de sus repertorios contenidos. Y ya para terminar, en cualquier caso, creo que explicar el silencio no es sino dar vueltas a una noria de un pozo sin fondo. Xuan Tzu entendía y decía esta reflexión:
Todas estas cosas tienen una significación profunda, pero cuando intento explicarla, se pierde en el silencio. Se nos quedan en el tintero grandes áreas temáticas como el silencio de la traición, el silencio del arte, el silencio de los polos, el de los viajeros solitarios, el silencio de los muertos, el silencio en el cine, en el deporte, en la educación, en el ámbito militar, la salud, en el ámbito laboral, la lexicografía, las matemáticas e incluso el humor. Como también dejamos para mejor ocasión el silencio de las personas con discapacidad auditiva o el silencio de las personas sordociegas. Como decía Georges Clemenceau, manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra, incluso el silencio de los enfermos. Y en este punto no puedo sino acordarme de nuestro querido y amigo Juan Carlos, que pues, se ha convertido en un enfermo silencioso y del que tenemos el compromiso, varios amigos, de ser su voz y su palabra. Y llegamos a este punto, a este término, haciendo mía las palabras de Peter Burker cuando deja dicho: el silencio habla y es capaz de articular el pensamiento. No es entonces ausencia, sino presencia. Es un vacío sonoro, pero paradójicamente puede ser ruidoso porque puede decir muchas cosas. No hablar puede ser tan expresivo como decir. El silencio puede ser elocuente. Y de ahí la elocuencia del silencio. Muchas gracias. Voy. Para este presidente imponerte la medalla de académico correspondiente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Abajo hay una cosita de... Me saltó el protocolo. La emoción. Esto pasa algunas veces. Muchas gracias, querido Javier, por tan brillante discurso de ingreso. Celebrar esta incorporación académica no viene de la mano de lo que representa en sí misma, sino también es ocasión y oportunidad de detenernos en una reflexión especialmente necesaria en nuestro tiempo: la naturaleza y el valor de la comunicación humana. Bajo el sugerente título La elocuencia del silencio, el discurso que hemos tenido la ocasión de escuchar nos invita a reconsiderar los fundamentos mismos de cómo nos relacionamos, comprendemos y compartimos el mundo. En una sociedad marcada por la sobreabundancia de estímulos, mensajes e información, el silencio emerge paradójicamente como una forma esencial de comunicación. Lejos de ser mera esencia de palabra, se revela como un lenguaje propio, cargado de significado, capaz de expresar lo que a menudo el ruido y la prisa distorsionan, y en muchos casos la hace imposible o lo impiden transmitir. El silencio en este sentido no interrumpe la comunicación, sino que la completa, la matiza y en muchos casos la hace posible. La reflexión propuesta pone de relieve cómo el exceso de ruido, no solo acústico, sino también simbólico, genera interferencias que dificultan la escucha auténtica y el entendimiento profundo. Recuperar el silencio implica, por tanto, recuperar la capacidad de atención, de contemplación y de diálogo verdadero, tanto con los demás como con uno mismo. Especial interés suscita la consideración del silencio en distintos ámbitos comunicativos, desde su función en el discurso jurídico, donde puede tener implicaciones decisivas, hasta su presencia en las artes, la literatura o la vida social, donde adquiere múltiples matices expresivos.
En todos ellos, el silencio actúa como un elemento estructural del mensaje, dotándolo de profundidad y sentido. En conclusión, tu sólido discurso de esta tarde nos recuerda que comunicar no es solo hablar, sino también saber callar, escuchar y discernir. En esa tensión entre la palabra y silencio se construye una comunicación más humana, más consciente y, en definitiva, más verdadera. Enhorabuena por tan espléndido discurso de ingreso. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 28 del presente mes de abril, para asistir a la conferencia titulada El Imperio Austrohúngaro y la decadencia de Europa, que estará a cargo de don Manuel Ramos Nieto, y la presentación del conferenciante la realizará el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez García, académico de número de esta Real Academia. A continuación, y por gentileza del nuevo académico, se servirá un jerez de honor en la planta baja y biblioteca. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.